Bienvenidos al Banco Central del Paraguay. Nos encontramos en el aula magna del Instituto del Banco Central del Paraguay para dar inicio al acto protocolar del tercer Foro de la Mujer y la Inclusión Financiera. Este evento está alineado con los esfuerzos continuos que realiza el Banco Central del Paraguay para promover la inclusión financiera y el empoderamiento económico de las mujeres en Paraguay. Ahora cedemos la palabra al doctor Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay. Gracias, Magalí. Bueno, muy buenos días a todos, distinguidos y distinguidas colegas, invitados especiales, miembros de nuestra comunidad financiera, autoridades y sobre todo un saludo muy especial a Mónica, Lía, Mafe y Carmen, quienes nos van a dar hoy, digamos, una charla sobre el tema que hoy nos convoca. Hoy recordamos o conmemoramos, digamos, tal vez no una fecha en particular, el 8 de marzo es una fecha representativa, pero en realidad recordamos una larga lucha, digamos, de reivindicaciones. No puede rememorar, digamos, aquella fecha de 1857 que hoy me recordaba Mónica, larga marcha de reivindicación de las mujeres por mejores condiciones de trabajo, digamos, en diferentes fábricas en Nueva York, una lucha por equidad, salarios, por maltratos en los lugares de trabajo, discriminación, etc. El fatídico hecho de 1911 también nos viene a la cabeza, donde en un incendio por la reivindicación también laboral, digamos, las mujeres murieron, más de 120 mujeres según recuerdo, digamos, de lecturas de aquella época, ¿verdad? Y hoy, 167 años después de aquella marcha de 1857, seguimos reivindicando. Recuerdo una frase que escuché hace mucho tiempo y se me quedó marcada. Me van a disculpar, no sé quién la pronunció, pero decía más o menos lo siguiente, ¿no? Tuve que demostrar ser una mujer brillante para poder sentarme a la mesa de hombres mediocres. Esta frase la he repetido múltiples veces a mis hijas. Tengo 2 hijas, varias veces, para que nunca permitieran que las barreras mentales de personas mediocres impidieran su realización personal y profesional, el ejercicio de su libertad y su valoración como mujer. Pero esta cultura premoderna del machismo está arraigada en la idiosincrasia de nuestra población, en lo más profundo del imaginario colectivo, nacional, por más que en la superficie sea políticamente correcto mostrar el rostro de la tolerancia y de la defensa de la equidad. Contra eso hay que luchar, y es una lucha interna sobre todo, es una lucha introspectiva, es una lucha personal dentro de nosotros mismos, es cultural. Y evidencias abundan, digamos, en esa dirección. Los índices de violencia contra la mujer son alarmantes en nuestro país, en la región, y eso es una expresión de algo muy profundo, como lo mencionado anteriormente. Otro dato, en la actualidad las mujeres representan aproximadamente la mitad de la población de Paraguay, y a pesar de tener un promedio de años de estudio superior a los hombres, su tasa de ocupación es significativamente menor. La tasa de ocupación femenina es 53,9%, mientras que la de los hombres alcanza el 79,1%. Y en su mayoría, digamos, en el sector informal y con un salario inferior al de los hombres. Algo funciona mal, o sea, personas más educadas acceden a salarios menores y a trabajos de peor calidad.
Las disparidades en el acceso de las mujeres a la economía formal también se reflejan en los datos de inclusión financiera. Las mujeres tienen acceso al 44% de las cuentas de depósito, en comparación con el 50% de los hombres. La brecha todavía es mucho más pronunciada cuando nos vamos al análisis del crédito. Las mujeres acceden al 40%, tan solo al 40% de los créditos, mientras que los hombres obtienen 55%. Y no hay ninguna racionalidad que explique esta situación. Déjenme contar una anécdota personal. Viviendo en Uruguay, siendo profesor de la Universidad Católica del Uruguay, recuerdo que iniciamos un laboratorio financiero en la universidad con otros profesores y algunos alumnos. Hicimos una intervención en un barrio muy marginado de Montevideo, y la iniciativa tenía el propósito de dar crédito no voy a extenderme mucho, pero bajo características particulares, digamos, a mujeres jefas de hogar en esa zona de Montevideo. Lo hicimos durante varios años, y ¿saben cuál era la tasa de morosidad? 0. Entonces, no hay una explicación lógica para estos números. En el Banco Central tenemos un compromiso real con la diversidad, la inclusión y la igualdad de género, intentando que se manifieste en todas las políticas y decisiones. Pero de ese tema se van a encargar de hablar seguramente mis colegas del directorio con más profundidad y mayor rigurosidad. Pero solo algunos datos que van a ser complementados, creo que no sé si por Carmen o por Lía después, o por cualquiera de las panelistas que también pasaron por el banco. Pero en el 2011 el 27% de los funcionarios del banco eran mujeres. Hoy bastante más del 40%. 2 de las 5 integrantes del directorio son mujeres. En el último concurso de oposición, el ingreso de mujeres y varones fue del 53% de mujeres y 47% de varones, y el 44% de los cargos de responsabilidad hoy está ocupado por mujeres. El 93% de las mujeres que trabajan en el Banco Central tienen título universitario, y de esas el 49% maestrías, posgrados, maestrías y doctorados. Es insuficiente todavía. Es insuficiente, pero es un avance. Además, como mencionado, es importante reconocer y abordar los desafíos a los que se enfrentan las mujeres en el ámbito financiero. Mafe va seguramente a contarnos mucho más sobre eso. Pero en toda la realidad laboral, en realidad, como vimos anteriormente, la falta de acceso a servicios financieros, la discriminación en el lugar de trabajo, el acoso y las barreras culturales y sociales limitan su participación económica, sin duda. El tema de la inclusión financiera es un tema fundamental, digamos, y la inclusión financiera, si bien es una política integral que busca incluir, digamos, una buena parte de la población que hoy en día se encuentra excluida de las actividades económicas del país, la potencia de los instrumentos y la efectividad de los mismos, de alguna manera también tienen rostro de mujer. Cuando asumí, uno de los temas que destaqué es la necesidad de avanzar objetivamente en la inclusión financiera. Pero claramente se necesita trabajar hacia una agenda de igualdad de oportunidades. En definitiva, creo que necesitamos más mujeres liderando las decisiones políticas y como hacedoras de políticas públicas. No tengo datos para respaldar lo que voy a decir, no tengo datos de la evidencia, pero sí tengo la plena convicción que la política y las políticas públicas serán mucho mejores, más eficientes y más justas cuanto más mujeres estén encargadas de las mismas. Por último, quiero reconocer a mis colegas, Mónica, Lía, Mafe y Carmen, grandes mujeres que han enaltecido al Banco Central y que representan a muchas compañeras que día a día prestigian a esta institución.
tengo un convencimiento absoluto en esta causa. Estoy casado con una mujer fantástica, inteligente, una uruguaya sumamente inquisidora. Tengo 2 hijas militantes por los derechos y las causas de las mujeres. Por lo tanto, si bien estoy en esto por convicción, también tengo que revelar que no tengo ninguna otra alternativa que abrazar esta causa. Y decir finalmente que falta mucho por hacer, muchísimo. De más de 150 personas que han ocupado a lo largo de la historia el directorio del Banco Central en su rol de presidente o de miembro del directorio, aquí pudimos juntar las únicas 4 que lo han hecho en los últimos tiempos. Pero estamos seguros, muy seguros, de que sus banderas de reivindicación serán recogidas por otras compañeras y compañeros que empujarán los cambios necesarios. Muchísimas gracias. Bueno, los dejo entonces en compañía de mis 4 colegas, comenzando por Mónica, después Lía, Mafe y finalmente Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su brillante exposición y palabras de presentación también. Distinguidas autoridades del Banco Central, señor presidente, miembros del directorio, señoras miembros del directorio, MAFE, distinguidas autoridades presentes también, a la audiencia en general, a colegas del Banco Central, del sector público, estudiantes que están presentes, así como la prensa, miembros de la prensa presente. Y quiero hacer un especial saludo y agradecimiento a mi madre, que está presente. Al igual que a mis hermanas, que siempre me han apoyado, soportado y empujado tanto en mi vida personal como profesional. Y para mí realmente es un honor poder abrir el debate de este evento con una audiencia tan distinguida. También, antes de adentrarme al tema que me toca hoy, que realmente va a ser abrazar en forma general el rol de la mujer dentro de las políticas públicas, con muchos de los desafíos que ya bien el señor presidente del Banco Central lo mencionó, para que después mis demás colegas aquí en la mesa, ellos puedan traer más a tierra con datos más precisos. Quiero agradecer muy especialmente al Banco Central del Paraguay por auspiciar espacios de reflexión como como el de hoy, en torno a temas que son tan relevantes para nuestra economía y el desarrollo integral de nuestro país, como son las oportunidades que promueven el ejercicio pleno de las mujeres en su rol de socias y agentes del desarrollo económico y social del país, ya sea en la posición que nos toque, como trabajadora, como empresarias, lideresas, emprendedoras empresariales y muchos otros roles que nos tocan cumplir. ¿Por qué no? El de madres también. Y se dice a menudo que la mano que mece la cuna es la que moldea y es la que le mueve al mundo. La memoria del Paraguay muestra que en el periodo de posguerra fueron las mujeres las que tomaron el liderazgo para reconstruir el país, manteniendo unidas las familias, impulsando a la economía y fortaleciendo a la sociedad. Y yo creo que la elección de los 2 grandes temas que hoy nos convocan y la conformación de este panel
no fue una cuestión fortuita, sino que fue bien deliberada. ¿Por qué? Porque como bien ya lo mencionó el señor presidente, nosotros estamos conmemorando reivindicaciones de derecho de trabajo y reivindicaciones de derechos para ocupar y acceder a posiciones que sí nos pertenecen como seres humanos. Ya no voy a hacer mención al por qué es el 8 de marzo la fecha que ha elegido la Organización de las Naciones Unidas en 1977 para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Pero es un día en el que se reconoce la lucha continua por los derechos de la mujer. Y esto me lleva a destacar dos aspectos claves del papel de las mujeres en las políticas públicas. En Paraguay, como en gran parte del mundo, las mujeres enfrentan dos problemas principales. O no problemas, sino dos desafíos grandes. Uno, el reconocimiento de los derechos políticos, que incluye la oportunidad de la adopción de decisiones y en la formulación de políticas públicas. Y segundo, la protección efectiva de esos derechos. Y aquí sí yo me voy a avalar, señor presidente, en hechos y estudios que avalan mi siguiente reflexión. Y digo eso porque usted anteriormente hizo mención a que no tenía datos estadísticos ciertos. Y las siguientes reflexiones mías están avaladas en hechos y en estudios también. Cuando las mujeres están empoderadas y pueden ejercer sus derechos, sus liderazgos, aprovechar las oportunidades de educación, de empleo, sin duda alguna, las economías crecen. El progreso de las mujeres es el progreso de todos. Dar oportunidad a las mujeres hoy en día ya no es una opción, es una necesidad. Es también la expresión de un buen sentido económico, el invertir en mujeres. Actualmente nosotros tenemos un gobierno que valora el papel protagónico de la mujer en el desarrollo del país. Hoy existe un gabinete presidencial con mujeres al frente de ministerios que usualmente no estuvieron en manos de mujeres, exceptuando por el Ministerio de la Mujer, como son el Gabinete Civil, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de la Juventud, la CEPRELAT, 2 miembros del directorio de la Banca Central, la AFD, y quizás me quede corta diciendo esto también. Estas son posiciones de mucha responsabilidad que conllevan decisiones estratégicas firmes, pero a la vez con mucho contenido humano y social, y es cuando se construyen las políticas públicas. Es donde se puede plasmar la mayor incidencia del rol de las mujeres. La presencia de mujeres en cargos de toma de decisiones aumenta la probabilidad de que se consideren sus necesidades y sus perspectivas en las políticas y en los programas desarrollados por los distintos gobiernos. Ahora bien, al tiempo de mencionar esto y loar también lo que bien se hace, me gustaría que reflexionemos sobre la composición de este panel. Y no es que seamos tan solo 4 mujeres dentro del ámbito de las finanzas y la economía con formación académica que estamos sentados aquí, sino como bien mencionó el señor presidente, es el hecho de que en 72 años de historia de la Banca Central tan solo hayan habido 3 mujeres miembros del directorio y 1 mujer presidente del Banco Central. Entonces es cuando tenemos que animar a más mujeres valientes a no conformarse con el status quo, sino aspirar a lo que es posible. Seguir actuando desde la sombra
Hoy como mujeres ya no tiene que ser una opción. Debemos ser parte activa de las historias, de las instituciones de nuestro país y de la construcción de un Paraguay mejor, capacitándonos y enfrentando los miedos para asumir nuevos desafíos. Tenemos que ser valientes y asumir esos desafíos para lo que nosotros estamos capacitadas para asumir. Y esto me lleva al segundo reto que afrontamos. ¿Cuál es? La necesidad de garantizar la protección efectiva de los derechos ya adquiridos y convertir los logros de nuestras luchas en realidades bien concretas. Así, el papel de las mujeres en políticas públicas nos invita a reflexionar sobre el liderazgo femenino, el reto del techo de cristal y la urgente necesidad de una política de cuidados que aborde el trabajo no remunerado de las mujeres en desmedro de su desarrollo económico y personal. El liderazgo femenino, podríamos decir que se caracteriza por su fuerte motivación para fortalecer capacidades y ocupar espacios políticos, para protagonizar cambios y también para promover la inclusión, la empatía, la colaboración. Esas son características de las mujeres líderes. Y en la medida en que las mujeres vamos y fuimos ganando espacio, se ha reconocido que nuestras motivaciones y nuestras habilidades son únicas y nos facultan para liderar especialmente en tiempos de crisis. Y ese es un patrón común a nivel universal. Tiempos de crisis se echa mano de mujeres capaces, fuertes, con coraje, para que lleven adelante, ya sean las instituciones, ya sea el hogar o lo que nos toque. Las mujeres somos líderes, son agentes multiplicadores porque motivan a otras mujeres a desempeñar roles similares. Y el segundo punto de reflexión es el que había mencionado como lo que se conoce techo de cristal. Y este concepto se refiere al conjunto de normas que no están escritas al interior de organizaciones y de instituciones que dificultan que las mujeres puedan tener acceso a puestos de alta dirección en sus respectivos campos. Esto no solo limita el potencial individual de mujeres talentosas, capaces, sino que también afecta a las organizaciones o instituciones en su conjunto. ¿Por qué? Porque le están privando de la diversidad de pensamiento y de perspectivas que son muy necesarias para afrontar los complejos desafíos que hoy tenemos en el mundo contemporáneo. Romper este techo de cristal, que sí se puede, requiere un compromiso colectivo para revisar y para reformar las políticas y prácticas institucionales. Y en ese sentido, señor presidente, realmente valoro muchísimo cómo está evolucionando la banca central. Que los números que usted había mencionado anteriormente reflejan justamente este punto que yo estoy tocando, al igual que la conformación del gabinete de presidencia que tenemos hoy. En este contexto, emerge como prioritario políticas públicas que apuntalen a la política nacional del cuidado en nuestro país, que sí existe. En el año 2016, Paraguay realizó por primera vez, sumándose a otros 18 países latinoamericanos, a la encuesta del uso del tiempo, con el objetivo de generar información sobre la distribución del tiempo de hombres y mujeres en actividades remuneradas, no remuneradas y personales, así como las asignaciones de tiempos desiguales, roles y funciones. Los resultados de esa encuesta son importantes en el contexto en el que hoy vamos a desarrollar, porque nos permite reconocer y valorar el trabajo no remunerado y de cuidado mayoritariamente realizado por mujeres, pero que históricamente ha sido invisibilizado
y no compensado adecuadamente. Voy a enumerar algunos resultados principales y que considero que son significativos para el tema. En promedio, la población de 14 años y más de edad invierte alrededor del 57% de su tiempo en actividades relacionadas con el trabajo remunerado y 43% en actividades relacionadas con el trabajo no remunerado. Si analizamos por sexo, los hombres invierten cerca del 75% de su tiempo en trabajos remunerados, mientras que las mujeres dedican tan solo 39% de su tiempo en trabajos remunerados. En cuanto al trabajo no remunerado, los hombres dedican 25% de su tiempo y las mujeres 61% y más de su tiempo. Entonces, a la luz de estos datos que arrojan esta encuesta realizada en 2016, y tengo entendido que se va a realizar una nueva encuesta porque a finales del año pasado la ministra de la Mujer firmó ya un convenio con la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos para realizar otra encuesta del uso del tiempo. Entonces, a la luz de estos datos que espero que hayan evolucionado de mejor manera cuando hagamos la nueva encuesta, a la hora de diseñar las políticas públicas es necesario tener 3 enfoques clave para generar cambios concretos. Uno es reconocer el trabajo invisible y no remunerado que realizan tanto hombres como mujeres. 2 es reducir el tiempo dedicado a esas tareas, como mejorando la infraestructura de los hogares. Y 3, redistribuir el trabajo equitativamente para que no caiga solo sobre las mujeres. En nuestro país debemos promover más políticas públicas en este ámbito, que las mismas puedan facilitar la redistribución del tiempo no remunerado entre hombres y mujeres de manera a promover una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y en los roles de liderazgo, mientras se aseguran el bienestar y desarrollo de todas las personas, o sea, mientras no descuidamos también el cuidado de nuestras familias, de nuestros hogares. Sería importante que esas políticas se diseñen e implementen con la participación de mujeres. ¿Para qué? Para asegurar que las voces de las mujeres y las experiencias que tenemos informen y guíen ese proceso de toma de decisiones. Y finalmente, me gustaría concluir con una reflexión. Juntos podemos y debemos construir un futuro donde el hecho de ser mujer ya no determine el techo de nuestras aspiraciones ni el horizonte de nuestras oportunidades. Muchísimas gracias por la atención y muy buenos días. Muy buenos días, gracias a todos por venir. Qué difícil hablar después de tan buena ponencia, doctora. Bueno, a mí me toca hablar un poquito de lo que es género y banca central. Y antes de entrar en estadísticas, números, quiero contar una anécdota. En el 2019 yo fui designada como miembro del directorio en mi primer periodo y recuerdo que yo leía las noticias, decía primera mujer designada como miembro titular del directorio. Y me empezaron a invitar, fui a un foro en Uruguay, fui invitada a Madrid también. Como vino la pandemia, justo el día que se cerró la frontera, por suerte no fui, o iba a pasar 3 meses en Madrid, ¿verdad? Capaz que mi marido iba a estar contento, pero bueno. Y yo decía, pero no es que yo soy mujer y estoy en el directorio. Yo fui pasante del Banco Central en el 2005,
luego participé del primer concurso nacional, ingresé por mérito, gané la beca Fulbright, fui a estudiar afuera y tenía ya 11, 12 años de trayectoria, ocupé cargos de relevancia, estuve dentro de estudios económicos en la parte estadística, luego fui economista local del Fondo Monetario, estuve en el directorio, como jefa de gabinete, en la gerencia de desarrollo, en la parte administrativa, fui gerente de mercado, manejaba lo que era la administración de las reservas internacionales, implementación de la política monetaria y todo lo que era mercado cambiario. Nunca pedí un cargo. Trabajé con personas excepcionales que considero a todos mis mentores. Y un día, acá el presidente era miembro del directorio, él era el coordinador de mercado y yo cuando eso era gerente de mercado, el directorio me llama y me dice, Lía, te vamos a postular. Yo no podía creer, pero nunca en mi cabeza pasó de que me llamaron porque era mujer. Y yo creo que ellos no me llamaron porque era mujer. Yo no me sentía así. Pero cuando yo leía la prensa, estaban más enfocados en el hecho del género que en mi capacidad. Y yo me quedé así y dije, bueno, listo. Entonces estaba por acá, Nadima era mi analista y le dije, Nadima, ya está Nadima, ¿verdad? Necesitamos datos, porque yo estoy viendo que Uruguay da datos. Y le llamamos a dos compañeras de estudio económico, no sé si están Alice Bonzi y Jazmín Quiñones, ¿verdad? Y vamos a hacer un modelo que vea para ver los gaps dentro del Banco Central y me dicen, Nadima, no hay datos. El Banco Central no tiene datos de género. 2019, no puede ser. No puede ser. Ahora mismo vamos a ver algún pasante, algo, y vamos a armar las estadísticas hasta donde podemos. Creo que llegamos en el 2010, ¿verdad? Hasta ahí se quedó la estadística de Nadima. Y cuando uno revisa las estadísticas, como mencionó el presidente y la doctora Pérez, 128 personas pasaron en la historia del Banco Central como miembros titulares del directorio y solamente nosotras 3 fuimos mujeres. Eso representa el 2,3%. 26 presidentes pasaron en la historia, considerando que un presidente tuvo 33 años. Una sola mujer, acá la doctora Pérez, fue presidenta. Representa el 3,84% del total. Entonces, imagínense si nosotros le traemos, si podemos o poner hologramas, ¿verdad? Con todas las personas que están, no van a entrar. O sea, capaz que tengamos que sentarles acá, pues este auditorio tiene lugar para 280 personas, ¿verdad? 150 personas van a tener que estar sentados acá. Para las mujeres no hay esa necesidad. Está acá, o sea, 4 en este escenario, ¿verdad? Entonces ahí yo dije, wow, realmente yo nunca dimensioné y no me di cuenta porque mi trayectoria dentro del banco estaba arropada por un entorno de meritocracia, ¿verdad? Donde la formación y la dedicación tenía sus frutos. Pero realmente es la historia, y cuando yo quería ver cómo eran los 90, le decía a Nadima, ay, no sé, me llevaba a preguntarle, creo que una vez le preguntaba a Mari, ¿verdad? Hoy esta mañana estuve hablando con Graciela, que se va a jubilar, también la ex superintendente de seguro, no sé si está por ahí. Me decíamos, eran 2, ya está, éramos 2, 3, me dice, ¿verdad? Entonces es historia, pero en los 80, los 70, yo creo que eran nada, ¿verdad? Era un porcentaje muy ínfimo el porcentaje de mujeres. Y ahí empecé con la construcción de las estadísticas. Yo me di cuenta que el punto de inflexión fue el concurso nacional. En 16 años de concurso nacional que empezó en el 2008 y que me tocó la bendición de poder ser seleccionada, el 45% de los ingresantes fueron mujeres contra el 55% de hombres. Un concurso nacional de mérito, son políticas, ¿verdad? Hace que la equidad llegue al Banco Central. Hoy, como el presidente decía, hoy somos 40% mujeres, 60% hombres, contra en el 2008 eran 27% mujeres y el resto hombres, ¿verdad?
me intriga cuánto, yo tengo una curiosidad, algún día voy a ir a explorar todas las actas del secretario del directorio para saber cuántas mujeres lo que había en los 90, ¿verdad? Porque son todas suposiciones, pero me imagino que eran mucho menores, ¿verdad? Y si nosotros vemos hoy el plantel, el 93% de las mujeres tiene título universitario frente al 84% de hombres. O sea, 84% de los hombres hoy tienen título universitario en el Banco Central. Me estoy moviendo mucho, mi pelo, sí. Versus del total de las mujeres, el 93% tiene título universitario. De ese 93%, el 48% tiene maestrías. Bueno, primera política es un concurso riguroso donde entran los mejores y automáticamente se da ese 50-50, ¿verdad? Casi, estamos por llegar. Segunda política pública, el estudio. El banco te da la capacidad de capacitarte en lo largo de su historia, ¿verdad? Y esa capacitación y esa formación te permite acceder a cargos. Yo voy a contar otra anécdota. Esta semana, bueno, venció el mandato de la señora Graciela, que es la ex super de seguros, ¿verdad? Ella se jubila. Y la terna que estaba conformada para su sucesora, digo sucesora porque la terna estaba conformada por 3 mujeres. Y fue una coincidencia porque eran creo que 12 candidatos y los 4 mejores perfiles, considerando la antigüedad en el área, la experiencia, la formación, eran 4 mujeres. Tuvimos que seleccionar de entre las 4 mujeres porque estaban empatadas 3, ¿verdad? 3 personas brillantes y 3 mujeres. Pero no es que nosotros hicimos una terna con Carmen y nos encerramos en su oficina y le dijimos, solo a las mujeres la vamos a beneficiar. No. Fue una coincidencia, ¿verdad? Y esa coincidencia se da con la dedicación, el esfuerzo y el estudio. Y hoy el reemplazo de Graciela es otra compañera, Jazmín Bernal, que tiene 19 años de trayectoria. No sé ni cuántas maestrías tenés, Jazmín, creo que 3, ¿verdad? Entonces, es gente formada, ¿verdad? Políticas públicas, políticas institucionales, un ingreso riguroso, estudio, ¿verdad? Bueno, y después las oportunidades, porque finalmente el directorio son oportunidades. Yo creo que tengo la misma capacidad que los 750 funcionarios del Banco Central. Soy una bendecida, una afortunada por haber sido seleccionada, pero mis compañeros son igual o mejores que yo, ¿verdad? Pero nos designaron. Yo hoy tengo la bendición de que estamos 2 mujeres entre 3 fabulosos hombres, ¿verdad? Buenísimos. Pero en el primer periodo me tocó ser la única, donde con reuniones del sistema financiero eran todos hombres y yo era la única mujer. Ahora por lo menos estamos entre 2, ¿verdad? Y en la plana directiva del BCP nosotros vemos que el 40%, 2 de 5, son mujeres. Y en cargos ejecutivos, todo lo que sea dirección, gerencia, subgerencia, gerencia general, el 30% de nuestra plana ejecutiva es femenina. Y yo ahí quiero hacer un desafío, porque mucho Banco Central siempre es ejemplo en todos lados. Yo creo que es un ejemplo en inclusión de género, pero no como una política de género, no como un cupo o un cuoteo. Fue algo natural. Y se dio gracias a estos 2 factores que mencioné, el concurso nacional, un concurso riguroso de méritos, y la educación, ¿verdad? Ahora, si yo comparo el sistema financiero, yo creo que el sistema financiero sigue siendo masculino. Y ahí, bueno, acá están representantes. Lástima que no vinieron los hombres, ¿verdad? Pues ustedes le van a ir a decir. Solo el 18% del total de bancos y financieras. Me tocó hacer una estadística muy rápida, no hay datos. Porque si yo sumo el sector asegurador, el de valores, casas de cambio, seguro que ese dato va a caer, ¿verdad? Solo el 18% del plantel directivo son mujeres. Y eso en términos agregados. Si vemos institución por institución, ese porcentaje es mucho menor.
Y en plana ejecutiva, sí, ya cargos gerenciales medios, ahí estamos más o menos 33% versus 67%, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que el Banco Central en la historia ha sido un ejemplo de muchas políticas buenas. Este tema del concurso, ya no voy a mover más mi mano, Dios mío. Este tema del concurso que empezó en el 2008, hoy se emula o se copia en otras entidades del sistema financiero, del sector público. Y bueno, políticas de inclusión yo creo que tienen que ser una prioridad, ya no en la banca pública porque ya es una realidad, sino que en el sistema financiero, ¿verdad? Y bueno, y hoy me tocó ver también un video de Guita del FMI que me encantó y hice 3 mensajes de ¿verdad? Si pueden buscar en el Twitter, le van a encontrar. Hice 3 mensajes que me gustó lo que dijo. 1, creer en uno misma, porque todos podemos, hombres y mujeres, es un tema de actitud. Es la actitud, la vida te tira una situación y es como vos tomás esa situación y lo convertís en oportunidad. Todas podemos. 2, consultá, habla. Otra ya pasó por lo que vos estás pasando. Busca mentores. A mí me tocó tener muchísimos mentores, todos hombres, que es un espectáculo. Son toditos mis papás. No voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Pero gente que te dice, Lía, sos muy acelerada. Tu expresión, vos estás en una mesa y tu cara ya, ¿verdad? Tu cara ya. Y yo trato, a veces no lo logro, ¿verdad? Pero yo estoy en la mesa consciente de que mi expresión es un problema, ¿verdad? O que de repente, como somos nosotras mujeres pasionales, ¿verdad? Yo me apasiono con mi tema. Entonces estoy en una mesa y quiero discutir hasta, ¿verdad? Y a veces hay que regular también la parte de la pasionalidad, ¿verdad? Entonces son cosas que te dicen y te quedan y te ayudan a moldearte, ¿verdad? Entonces, mujeres, busquemos otras mujeres que nos ayuden o un hombre que puede ser un mentor, un jefe que está al lado tuyo, ¿verdad? Pregunta. Y el tercero que me encantó, las mujeres abrimos camino. Que otra persona haya estado en ese lugar, que Mónica haya sido presidenta y nosotras como miembros del directorio ya es un común. Entonces hay que romper paradigmas, abrir caminos y animarse. Para nuestras hijas va a ser más fácil que para lo que fue para nosotras, ¿verdad? Y bueno, y me gustaría terminar con un mensaje que yo creo que lo más importante es la formación, la educación, el compromiso y todo el ímpetu que nosotros que pongamos en lo que hacemos, que todas podemos, todas somos excelentes. Es solamente un tema de actitud ante la vida. Y me encanta una frase de Thomas Edison, ¿verdad? Es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Entonces, yo no creo en el cuoteo, no creo yo creo que hay que ganarse el lugar y la forma de ganarse el lugar es transpirando en la cancha. Y eso solo trae oportunidades. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca lo más difícil. No. Bueno, agradecer al directorio que hoy me invitó acá, agradecer a mis colegas, también la oportunidad de conocerla a Mónica, agradecer a todas estas mujeres que vinieron, a todas estas mujeres empoderadas, líderes, que realmente aportan enormemente en el día a día. Me encantó porque y recordé, hoy no está mi mamá y nuestras madres en nuestra vida tuvieron un rol tan importante, sobre todo en sostener esta decisión que tomamos nosotros de realmente engrandecer un rol profesional. Y yo también quiero agradecer a 3 valientes hombres que tengo en mi casa, que ellos practican la equidad, ellos viven la equidad. Entonces, yo creo que hoy también tenemos que reconocer a los hombres que están tomando esto como parte. A mí, y comenzando con una historia como Lía, a mí me tocó comenzar en el ABN AMRO Bank, un banco liderado por mujeres hace 26 años.
y esto era natural. Era natural, la única gerente general adjunta en toda la vida había sido una mujer. Nunca me senté en una mesa a interactuar en un rol profesional pensando dentro de mi rol de género. Lo pensaba dentro de simplemente un rol profesional. Pero luego en la vida me tocaron realmente grandes hombres que vieron un potencial y una capacidad y dieron esas oportunidades que, como bien dice Lía, fueron meritocráticas. Siempre creo en la capacidad. Realmente creemos que la capacidad y la educación es lo que nos va a llevar, pero se tienen que abrir estas puertas. Y sí reconozco una anécdota. Fui la primera mujer en el directorio de la AFD y el primer día que llegué había algo, y acá no está ninguno de mis antiguos colegas, que el primer día no me querían contar. Entonces estábamos todos en el directorio, se miraba, terminó el directorio, estábamos solos, le dije, nunca más me oculten algo. Ellos estaban acostumbrados a un ambiente donde las mujeres nosotros entendemos lo que no nos dicen también. Entonces ahí aprendieron una dinámica de que con las mujeres hay otras capacidades que tenemos y otras sensibilidades que nos hace realmente ni mejores ni peores, no diferentes. Hoy también agradezco que después de poco tiempo en la AFD está una tercera mujer como presidenta. Entonces es muy importante esto de abrir caminos. Y dentro de abrir caminos no podemos dejar de hablar de lo que es la inclusión de la mujer en el sistema financiero. Si bien el presidente habló de ciertos datos, yo creo que acá hay un grupo de mujeres muy activas en el sistema financiero que realmente día a día están buscando qué más podemos hacer por la inclusión financiera. Nosotros tenemos hoy una exclusión financiera muy importante. Más del 60% de la población en edad de trabajar hoy está excluida. Pero si vemos los números de mujeres, vemos que 46% de las niñas, de mujeres de 18 a 35 años, están excluidas en nuestro sistema financiero. Entonces vemos que esas chicas que están estudiando o que se están recibiendo o que están emprendiendo una pymes, hoy no tienen un acceso a una cuenta. Y la inclusión financiera no es un privilegio, debe ser un derecho. La inclusión financiera es lo que nos lleva a que finalmente uno pueda tener una oportunidad de financiamiento a sus hijos, que uno pueda tener una oportunidad de financiar su casa propia. Yo recordaba, y hace poco estuve en una maestría que decía el profesor, es un derecho, así como tenemos derecho a la educación y derecho a la alimentación, debemos de tener derecho a una cuenta básica que nos ayude a potenciarnos. Pero ¿qué hace que las mujeres no accedan al sistema financiero? Las principales barreras son principalmente barreras laborales, y yo quiero poner esa en primer lugar. Así como mencionó también el presidente, casi el 80% de los hombres en edad de trabajar están trabajando y tienen un empleo. En las mujeres es eso un 55%. Ahí se demuestra todo el trabajo no remunerado que cae a espaldas únicamente de las mujeres. Realmente necesitamos que eso sea reconocido y que cambie. Para que la mujer pueda tener una inclusión financiera tiene que tener primero ingresos. Y algo todavía más relevante fue la pandemia, cuando existe un factor externo, el desempleo que sufrieron las mujeres subió casi en 6 puntos, mientras que los hombres en 2. Entonces, cuando hay una condición externa de estrés, las mujeres están mucho más afectadas y son las primeras que tienen que dejar su empleo para volver a la casa. Algo no menor es el acceso a un empleo, el acceso a un emprendimiento y la capacidad de poder comenzar algo. Y creo que en eso comienza en la temprana edad, cuando decidimos que a la niña también se le eduque de la misma manera que al hombre. Y eso es lo primero que tenemos que poner en la mesa y poner como una política pública. Deberíamos inclusive en los colegios ver cuánta es la participación de las mujeres en la educación primaria versus los hombres y que sea tan exigente la necesidad de educar a nuestras niñas como educamos a nuestros varones. Otra barrera no menor es las garantías reales. Si bien cuando alguien tiene en la familia un bien, suele estar y las estadísticas muestran que están a nombre del hombre. Entonces la mujer tiene que acceder al crédito y no tiene una garantía real que demostrar.
Otro tema no menor son los productos. Los productos fueron pensados, diseñados y creados por hombres. Entonces, cuando llegamos y tenemos necesidades diferentes, nadie entendió las necesidades que tenían las mujeres para generar productos más acordes, sobre todo enfocados en la movilidad. La mujer tiene menos movilidad y los productos tienen que estar más enfocados a lo que hace la movilidad. Y algo no menor, el posicionamiento en el liderazgo. La doctora Lía dio los datos sobre el sistema financiero. Yo busqué un poco de datos sobre todas las empresas en Paraguay a nivel general. Únicamente 20% se encuentran en puestos gerenciales y únicamente 6% en puestos directorios y gerencia general. Entonces, son las principales barreras con las cuales nos enfrentamos hoy, los desafíos. En datos de sistema volvemos a tener de que en ahorro hay cierta equidad, pero en el crédito un 40% de las mujeres accede a créditos del total, pero sobre todo los montos son mucho menores y el destino del uso de fondos hace que más de un 60% del destino de uso de fondos de las mujeres sea consumo, en cambio el hombre solamente 30%. El hombre estadísticamente tiene más destino en inversiones. Quiere decir que también cuando la mujer accede a un monto pequeño y encima que accede a un monto pequeño es normalmente para cubrir un gasto de la casa en vez de para invertir en algo mucho más a largo plazo. ¿Qué podemos hacer con esto? Porque yo también estuve mirando ayer los datos del sistema de valores y lo que es la parte bursátil. Y acá están las chicas que me ayudaron, le dije, quíteme todos los datos que tenemos de mujeres. En lo que hace a nuestra base de clientes, del 100%, 70% son hombres y 30% son mujeres. Entonces, recuerden que también el mercado de valores es algo más incipiente en Paraguay. Si bien tiene años, recién en los últimos 7 años tuvo un crecimiento más acelerado y vemos que en todo lo nuevo también hay un rezago. Eso son cuestiones que hoy las vivimos y yo creo, este es el tercer año que yo estoy directo o indirectamente en este foro y les digo que el estar hoy hablando de esto es el primer paso. Hace 10 años no estábamos hablando en ningún foro de estos datos y de estas inequidades. Pero a partir de estos datos y de esto que ya se empezó a hablar, yo creo que hay mucho que ya se haya empezado a hacer. No quiero quedar con una cuestión negativa. Hemos visto realmente acciones muy importantes dentro del sector público y del sector privado en los últimos años para revertir esto. Algo no menor es el FOGAMU, que es el Fondo de Garantía de Mujeres, ya lanzado el año pasado por AFD. En eso hasta sí que hace un pequeño paréntesis. El FOGAPI, que fue una herramienta potentísima en la pandemia, previa a la pandemia había otorgado solamente 3 créditos. La posibilidad de darle una garantía adicional a estos créditos permitió, si mis datos no me recuerdo todavía en la pandemia, más de 60.000 créditos. Entonces, y más de 700 millones de dólares. Esto era algo y acá sí voy a hacer memoria, que tuvimos una reunión en diferentes roles y decían, no, con 10 millones de dólares para fondo de garantía es suficiente. Y ahí realmente creímos de que esa garantía iba a ser la diferencia. Nos otorgaron los primeros 100 millones de dólares para capitalizar FOGAPI y eso se multiplicó por 7 en créditos. Eso hace la diferencia. Si hoy las mujeres toman este fondo y realmente todas las instituciones financieras apoyamos el desarrollo de esto, podemos hacer una diferencia en una barrera no menor que es el acceso a una garantía real a la hora de tomar un crédito. Algo también que estamos viendo y que creo que es los datos, y hay datos tanto del BID como del Fondo Monetario como del Banco Mundial, diciendo que las mujeres tienen una tasa de morosidad menor y que son más estables en instituciones financieras. Y bueno, materialicemos eso, y se está materializando eso. Si tiene menor, llevamos a nuestras áreas de créditos y el área de crédito finalmente dan cuenta de que la tasa puede ser menor. Nos ganamos, somos más consecuentes y más reales y más responsables a la hora de pagar nuestras cuentas. Creo que
que estas son cuestiones que se están dando y se dan a partir de una data y una realidad que nos dimos cuenta. Hay algo también en la cual me tocó el año pasado ser parte, que es una iniciativa que se llama Somos Par, una plataforma justamente de mentoría. Hay miles de mujeres que están comenzando, que están lidiando con todos los roles que te toca hacer, rol de madre, de hija, de esposa, de trabajadora. Y bueno, hay mentorías en este momento y hay una red muy grande en la cual hoy podemos hacer eso, consultar, ver experiencias y sobre todo contar las historias, animar a estas mujeres que están comenzando a que se puede. Y también había una iniciativa interesante, yo no quiero dar nombres ahí, pues eso era una tarjeta de crédito privada, pero que generaba una red para poder vender los productos para hacer. Entonces, ¿qué vemos? Que hay desafíos, pero que estamos mucho mejor que antes. Que hay desafíos importantes todavía, que lo vamos a tener que seguir lidiando y construyendo, pero yo creo en todas las mujeres que están hoy, en todas las mujeres que no están acá, pero ustedes las representan, en esos cambios que se van a dar. Yo creo que en 5 años vamos a estar hablando de otros desafíos, pero ya no de este. Entonces, dejando un mensaje, yo también creo firmemente que una economía no se desarrolla ni alcanza su potencial solamente con parte de su población. Si queremos que Paraguay crezca, que tenga un mejor PIB, que tenga realmente una explosión en su desarrollo, tenemos datos estadísticos de otros países que necesitamos el aporte de las mujeres. Necesitamos el aporte de las mujeres activas, las mujeres con liderazgo y las mujeres tanto en la parte pública como en la parte privada. Y sí, decirles a todos que la única manera de conseguir algo es con esfuerzo, con educación y con mucho, mucho trabajo. Me uno a las palabras de Lía, todo es transpiración y finalmente después de transpiración uno consigue eso anhelado y esa felicidad en esos pequeños logros que uno va teniendo. Entonces, agradecerles, yo sé que no es un día para conmemorar, pero es un día para decirles a cada una de ustedes que realmente están pudiendo y están logrando en cada uno de los ámbitos donde están. Muchas gracias. Buen día a todos, un gusto estar con ustedes. Soy la última en este encuentro, así que voy a tratar de ser muy breve. Tengo un tremendo desafío después de todo lo que acabamos de escuchar y de historias y de experiencias tan maravillosas que espero que pueda ser útil para tantas mujeres aquí presentes. Hago un paréntesis, quiero saber cómo será que se están sintiendo los hombres aquí presentes en este espacio, pero tienen que tolerar porque ese es el precio, ese es el precio. Así que estoy muy contenta realmente por la participación de tan distinguidas panelistas, nuestras invitadas especiales. Es un lujo tenerlas con nosotros en el Banco Central. El Banco Central es la casa de ustedes. Y también quiero agradecerles a todas las mujeres, todos los hombres que nos están acompañando hoy en este espacio, que es el tercer foro que se está organizando, que no quiero dar nombres, pero 2 de las personas que están acá empezaron a pensar en esta idea de compartir, de experiencias y de hablar un poco más del rol de la mujer y también hablar de inclusión financiera. Creo que son 2 ejes estratégicos en materia de políticas públicas que por todos estos indicadores que escuchamos del presidente y de mis colegas también aquí, dan cuenta de que quizás podemos decir que avanzamos muchísimo, pero tenemos también mucho todavía por aprender y mucho por hacer y mucho por animarnos, en especial a las mujeres. Creo que las oportunidades están y depende también un poco de cada una de nosotras. Estos son ejemplos que ojalá les pueda servir. Yo estoy muy contenta porque creo que estamos cumpliendo el objetivo más del 100% de lo que nos habíamos propuesto, porque discutimos bastante de cuál podría ser el foco central,
cómo podríamos encarar. Les cuento esto porque para nosotras es realmente quizás un espacio en el cual queremos que lleguen, queremos que estas voces tengan un efecto en las mujeres. Dicho eso, quiero recordarles que en nuestro foro tenemos como dos ejes, estratégicos. Primero, hablar un poco de las políticas públicas en materia de mujer y por otro lado también enfatizar un poco de qué estamos haciendo en materia de inclusión financiera. Acá Mafe también nos daba un pantallazo general de los indicadores de cómo estamos en materia de inclusión financiera. Y la verdad es que mucho hablamos de inclusión en los últimos años, mucho hablamos de los retos, pero ¿qué hay detrás de inclusión? Y acá hay que entender también que cuando hablamos de inclusión, ese no es el objetivo final en materia de política pública. La idea detrás es reducir las vulnerabilidades de las familias, es permitir que las MIPYMES puedan crecer, es permitir el empoderamiento de las mujeres, es generar condiciones y pensar en reglas acordes a las características de la población, y hablo específicamente, hablo con más énfasis de la población más vulnerable, que son las mujeres, que son aquellos emprendedores que están en distintos lugares del país. Entonces, y también quiero mencionar que nosotros tenemos una estrategia de inclusión financiera que fue pensada ya hace más de 10 años. Esa es una estrategia que tiene como estos hitos que les mencionaba. Hay bastante evidencia del efecto que tiene implementar y priorizar las políticas públicas en materia de inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, tenemos que tener en cuenta que no solamente es acceder al sistema financiero. Ahí cuando hablamos de acceder, hay que pensar en cuáles son las barreras que están en cierta medida obstaculizando que aquellas mujeres, aquellos trabajadores, aquellos emprendedores puedan llegar al sistema financiero, puedan tener una cuenta. Esa es la primera pregunta para entender cómo estamos. La segunda es, ¿se usan esas herramientas que están disponibles? ¿Cuál es el grado de uso que le estamos dando a estos servicios que hoy tenemos en el sistema financiero? Y la tercera, y yo creo que la más importante, es la calidad. Pensar un poco, primero desde el punto de vista de la institucionalidad que hay detrás de esa regla que se crea, en términos de regulación, en términos de supervisión, en términos de protección al consumidor. Entonces, este es un tema multidimensional que tiene diversas aristas que hay que pensarlas con mucho cuidado, y creo que eso es lo que vinimos haciendo en los últimos años. Y yo les mencionaba esa estrategia de inclusión porque, si bien es cierto, es una estrategia que data del 2014 y que tenía objetivos estratégicos, menciono ese instrumento porque creo que nos sembró la semilla, y yo no quiero también ser irresponsable porque tengo que destacar de que hace un buen tiempo que venimos trabajando desde diversas instancias en herramientas que hacen parte de la estrategia de inclusión financiera, pero ese instrumento marca como un hito porque sembró una semilla, y sembró una semilla que tiene que ver primero con coordinación, es decir, sentarnos, sector público, sector privado, sociedad civil, todos los afectados, y a ponernos de acuerdo a cuáles van a ser nuestros objetivos pensando hacia adelante. Y por otro lado también nos ayudó a comprender, a internalizar la implicancia que tiene en términos de responsabilidad compartida. Creo que hablar de inclusión financiera no es una responsabilidad única, exclusiva del Banco Central ni de otras instancias públicas, que también desde su respectiva función tienen una tarea. Creo que es una responsabilidad compartida donde el sector privado tiene un rol estratégico también. A través del sector privado es que vamos a llegar a más mujeres con todas estas herramientas. Entonces, pensando un poco también acá, hoy hablamos muchísimo de los indicadores, y pensando un poco en cómo estamos hoy, hay diversas encuestas. Una es una encuesta que
que hace el Banco Mundial cada 3 años en distintos países, Global Findex, que todos conocemos acá. Hay una encuesta también que hace nuestro Instituto Nacional de Estadísticas, tenemos registros administrativos en el Banco Central. Todas ellas dan cuenta de que en términos de acceso nosotros avanzamos muchísimo en los últimos años, eso hay que destacar, y tenemos herramientas. Estas herramientas nos han permitido tener una curva de aprendizaje importante. ¿Y qué es lo más importante que aprendimos? De que hay que entender la característica de la población para poder construir una política pública. Es decir, no podemos hablar de una herramienta y esperar que tenga el mismo efecto en toda la población. Ese es como un elemento más. Y también podemos decir de que en cierta medida logramos reducir barreras de entrada. Y les quiero mencionar un solo ejemplo, que es la reglamentación de cuentas básicas de ahorro. Cuando se crea esta herramienta, que fue en el 2013, hoy, más de 10 años después, podemos decir que en el 2015 teníamos 90.000 cuentas básicas, hoy tenemos más de 1.900.000 cuentas básicas. Entonces, se ve el efecto en términos de romper esa barrera de acceso. Pero mirando un poco más las estadísticas, miramos el grado de uso, como les decía, la calidad de esos productos, el acceso a estas herramientas. Podemos decir que ahí es donde todavía tenemos una brecha importante y ahí es donde tenemos que potenciar ese trabajo conjunto para que podamos lograr que más familias puedan reducir esas vulnerabilidades que tenemos en términos del acceso a estas herramientas, entendiendo que el acceso a la herramienta, que una familia pueda tener un ahorro en el sistema financiero formal, que una familia o una mujer, un emprendedor pueda tener acceso a un crédito, nos va a permitir reducir esas vulnerabilidades y también preparar a las familias para que puedan enfrentar eventuales choques. Ese es un poco nuestro rol y no tenemos que perder de vista ese centro, ese foco cuando hablamos de educación y de inclusión financiera, que a propósito la próxima semana también vamos a recordar la Semana Nacional de Educación Financiera, que es otro elemento estratégico también en términos de prioridades que tenemos en el Banco Central. Por otro lado, teniendo en cuenta todo este contexto, conformamos un grupo de trabajo con muchas de las mujeres aquí presentes del sistema financiero. Quiero decir que ahí no participan hombres, solamente estamos mujeres. Olger, el que está ahí, el gerente general, el que participa de árbitro. Es un espacio de diálogo quizás más dinámico, en donde nos reunimos por lo menos una vez al mes a discutir los desafíos que tenemos en materia de inclusión y a repensar ciertas reglas que tenemos. Claro que es importante que las mujeres que participan desde el sector privado nos cuenten un poco la visión que tienen, que están en el día a día implementando, y por supuesto también nosotros desde nuestro lado entendiendo la curva de aprendizaje que ya tuvimos con todas estas herramientas que hoy tenemos a disposición. Y quiero mencionarles solamente dos de pequeños logros que estamos teniendo. En primer lugar, estamos trabajando también con la Intendencia de Inclusión Financiera, que estarán por ahí presentes. Estamos trabajando en hacerle ciertos ajustes a ciertas normativas. Una de ellas es la de cuentas básicas de ahorro, y ciertos ajustes que nos van a permitir potenciar el acceso al sistema financiero. Creo que la reglamentación de cuentas básicas de ahorro nos ayudó a lograr reducir esas barreras de entrada, simplificando los trámites y facilitando, digamos, la creación de cuentas básicas. Pero no obstante, tiene ciertos elementos que hace 10 años eran absolutamente válidas, entendiendo el contexto y del grado de desarrollo del sistema financiero. Hoy tenemos condiciones diferentes y que, a propósito del análisis y de la forma de evaluación conjunta, entendimos que tenemos que modificar ciertas reglas. Entonces, yo aprovecho para decirles que estamos trabajando en eso y muy pronto vamos a sacar esta nueva normativa
que nos va a permitir en cierta medida eliminar ciertos elementos que tenían en términos de, por ejemplo, un cliente podría tener, hoy la norma está vigente, puede tener hasta 2 cuentas en el sistema financiero, una cuenta por entidad, y creo que eso vamos a eliminar, ese punto que teníamos en la resolución. Por otro lado, vamos a permitir que a través de estas cuentas básicas las familias puedan recibir remesas del exterior, puedan acceder a otros productos del sistema financiero y así otros elementos que hacen parte y que nos van a permitir también potenciar el acceso al sistema financiero para que más familias puedan reducir sus vulnerabilidades financieras. Y por otro lado también estamos trabajando en un proyecto bastante ambicioso a través del cual queremos que las MIPYMES tengan un acompañamiento cercano a través del sistema financiero, tengan un acompañamiento cercano con el propósito de reducir el uso de efectivo. Vamos a tener ciertos indicadores de medición. La participación en este programa va a ser absolutamente libre, gratuito también, y donde el rol del sector financiero va a ser muy importante para poder llegar a más empresas. ¿En qué va a consistir? Y vamos a tener un grupo de MIPYMES, aquellas que puedan participar de este programa. Va a ser un primer programa piloto con ese objetivo de reducir el uso de efectivo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en los pagos a proveedores, en los pagos de servicios, pagos de salarios, que tengan estas pequeñas empresas, y vamos a ir evaluando en el tiempo, por ejemplo, qué porcentaje de sus pagos logra reducir y en el uso de efectivo, y qué porcentaje claramente tienen la capacidad de usar el sistema de pagos. Entonces, ese es otro proyecto que estamos trabajando y que muy oportunamente también de la mano, desde el Banco Central, de manera conjunta con el sector privado, vamos a estar lanzando. Esos son solamente 2 de las estrategias que estamos trabajando en materia de inclusión financiera de manera coordinada con el sector privado, pero creo que por último, y dando un poco una visión más amplia, quiero enfatizar en lo que decía al principio. Hablar de inclusión, hay que entender, cuando hablamos de inclusión hay que entender que es una responsabilidad compartida, donde la sociedad civil, el sector privado, aquellos afectados de manera directa también tienen que participar en el debate. Hablar de informalidad es un tema estructural de nuestra economía, tiene diversas aristas que requieren de cierta atención. Creo que mucho avanzamos, creo que sembramos ya muchas de estas herramientas, y me parece que tenemos que seguir dialogando y tenemos que seguir impulsando el debate, por supuesto también entendiendo el rol que tiene la mujer en todas estas herramientas de políticas públicas. Así que yo les quiero agradecer a todos por acompañarnos en este espacio en el cual estas mujeres brillantes pudieron compartir sus experiencias, pudieron también contarnos un poco del trabajo que están haciendo, y más que nada que ustedes también puedan conocer la historia de cada una de ellas. Ese era nuestro objetivo y creo que lo cumplimos cabalmente. Así que un gusto y muchas gracias por estar con nosotros.